versículos del 10 al 13, continuamos con el estudio bíblico correspondiente a esta carta. En esta parte, hermanos, el apóstol Pablo, después de haber exhortado a la iglesia a tratar de pensar solamente en lo que le agrada a Dios, lo que estudiamos la semana anterior en los versículos 8 y 9, en donde el cristiano tiene que estar ocupado, que sus pensamientos tenían que estar en ¿qué? Lo decía el versículo 8, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Esa es las áreas en donde nosotros debemos de estar ocupados, en las cosas que glorifican el nombre de nuestro Dios. Después de eso, el apóstol Pablo va a dar testimonio de lo dadivoso que eran los filipenses, cómo se habían portado con él cuando él tuvo necesidad, y también nos va a enseñar la carta, hermanos, que el creyente, quizás para la gente seamos inútiles en algunas áreas de nuestra vida por nuestras limitantes, pero Dios nos ha capacitado para vencer cualquier adversidad. Aunque parezca locura, aunque parezca difícil, pero la Biblia dice que el creyente está capacitado solamente en Cristo Jesús. Eso quiere decir adentro, quiere decir con el Señor, quiere decir de la mano de Él. Así nosotros estamos capacitados. De eso va a hablar el apóstol. Todos nosotros no debemos de ser solo cristianos victoriosos cuando tenemos abundancia. Todos nosotros no debemos de ser cristianos victoriosos, hermanos, cuando estamos sanos y cuando todo está bien en la familia. No, el creyente, por el Espíritu Santo que mora dentro de su corazón, sabe vivir cualquiera que sea la circunstancia de su vida. Por eso dice el versículo 10, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. El apóstol va a darle gracias a la iglesia de Filipos. ¿Por qué? Porque se habían acordado de él. ¿Cuándo? Cuando él estaba en la cárcel, cuando él estaba en dificultades, cuando él estaba pasando problemas allá en otra iglesia, en otro lugar. Los hermanitos de Filipenses se acordaban y decían, allá está el apóstol, tratemos de orar por él. Y no solamente oraban por él, vea lo que dice, versículo 10, y habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero faltaba la oportunidad. El apóstol entiende que la iglesia deseaba, pero quizás no se le había presentado la oportunidad, mas sin embargo él, agradecido, dice, yo sé que ustedes querían ayudarme. Cuán importante es que el cristiano se ayude mutuamente en oración, en fortalecimiento espiritual, y cuando pueda compartir algo, sí puede, porque no se vaya usted a decir, hermano, mire, dice que no tengo y me siento mal. ¿Por qué se va a poner mal? Si no tiene, no puede. Pero si Dios le ha proveído de algo, eso que Dios le ha proveído, si puede compartirlo, hágalo. Pero no usted, hermano, voy a prestar pisto para ayudar. No, porque no es así. La Biblia dice que cada uno de él como Dios puso en su corazón. Esto no solamente es para las ofrendas de la iglesia. Esto no solamente es, hermano, para lo que nosotros muchas veces decimos antes de orar de las ofrendas. No, es para cualquier necesidad. Si usted no puede ayudar, no se sienta mal, pero sí puede orar por el hermano. Pero si usted tiene, la Biblia exhorta y dice, ¿verdad?, que si nosotros podemos hacer un bien, no solo vayamos y le digamos al hermano, hermano, que Dios te ayude, y pudiéndole ayudar nosotros. No solo se trata de eso, es una acción. Entonces esa acción la llevaron a cabo los filipenses. La iglesia de Filipos, cuando se presentó la oportunidad, vea lo que hicieron, versículo 10 al final, de lo cual también estabais solícitos, pero faltaba la oportunidad. No lo digo, dice el apóstol Pablo, versículo 11 estoy, porque tenga escasez. Oiga esto, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Cuidadito, hermano. Ay, viera que estoy triste, hermano. ¿Y por qué? No tengo pisto. Que no es creyente. ¿Cuántos creyentes habemos aquí? Tengamos o no tengamos, ¿cuál debe de ser nuestra actitud? Contento. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo que produce el gozo. Eso debe de estar la iglesia preparada. Cuando venga la abundancia, cuando venga la escasez, debe de estar preparada. ¿Por qué razón? Porque usted no depende de la circunstancia, usted no depende de cómo esté económicamente, usted depende de Dios. Y si Dios lo tiene bendecido, dele gloria a Dios. Y si Dios lo tiene, hermano, en escasez, dele la gloria a Él también. ¿Por qué razón, hermano? Los creyentes en el Señor, llévese esto en su corazón,
estamos capacitados por Él para vivir cualquiera que sea nuestra situación. Ahora, ¿por qué es necesario saber vivir en cualquiera de estas dos situaciones? Porque usted no es ya una persona que pertenece a sus deseos, a sus caprichos, a sus deseos. No, usted le pertenece a Dios y usted es para la gloria de Dios. Y si a través de la bendición Dios le prospera, es porque Dios quiere cumplir un propósito en usted y por eso lo va a prosperar. Pero también existe el otro caso, en donde Dios puede bendecirlo, puede también, hermano, utilizarlo. Quizás usted dirá que estoy loco. Y quizás muchos decían del apóstol esto. Aún pasando pruebas, aún pasando escasez, Dios quiere glorificarse en usted. El apóstol entendía eso. ¿Qué quiere decir, hermano? Que la circunstancia no va en ningún momento a ingerir en mi vida. ¿Para qué? Para que yo glorifique o no glorifique a Dios. Yo siempre debo de estar aquí glorificando el nombre de Dios. Porque hay algunos que se equivocan. No, hermano, viera que ni pisto tengo para echar. Miren, conocí una persona que me decía, no, hermano, si ni pisto tengo para llevar a la ofrenda. Que aquí no viene usted a dar si nosotros venimos aquí a pedir misericordia. Porque Dios necesita un 5 mío. Yo soy el necesitado. Entonces, cuando el apóstol dice en el versículo 11, no lo digo porque tenga escasez. El apóstol no les estaba pidiendo, ni tampoco quería dar a entender que estaba dando lástima. Sino que les dice, hermano, voy a aclarar algo. Gracias a Dios yo he aprendido a vivir en las dos condiciones, dice el versículo 11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido. Ahora, ¿quién le ha enseñado al apóstol eso? Dios. Correcto. ¿Y cuántos hemos pasado momentos de prueba? ¿Cuántos hemos también vivido bendiciones? Los dos estados deben de ser para la gloria de Dios. Ahora, es más peligroso, ponga atención a esto, que en la abundancia nos olvidemos de Dios. Y por eso el apóstol aclara que a él había aprendido de Dios a vivir en las dos situaciones. ¿Por qué, hermano? Porque la abundancia tiende a que nosotros, se recuerdan que en la otra carta del apóstol Pablo a los Efesios hablaba acerca del cuidado de no estar, hermanos, poniendo la mirada en las cosas terrenales que podrían, hermanos, en un momento dado corromper nuestro corazón. Las riquezas pueden traer problemas a nuestra vida, pueden traer arrogancia. Y si no sabemos vivirla en el Señor, la prosperidad, ¿de qué va a servir en nuestra vida? De tropiezo. El cristiano tiene que saber vivir las dos situaciones. Porque si usted dice, hermano, no, hermano, es que mire, yo ya, gracias a Dios, estoy prosperado, yo creo que no necesito ir a la iglesia. ¿Sabe qué está pasando? Usted no ha aprendido a vivir, ni yo no he aprendido a vivir en abundancia. Porque parece ser que no necesito de Dios, sino que dependo de mí mismo. Dependo de mis circunstancias, dependo de mi economía, dependo de mi familia, dependo de los que están a mi lado. No me he dado cuenta que esto que tengo, Dios me lo ha proveído. Es necesario saber vivir. Es peligroso vivir en abundancia. No saberla vivir, no saberla administrar, puede ser motivo de tropiezo. Puede ser motivo de que nosotros, ya mi hermano, ni saludemos. ¿Qué entró en nuestro corazón? La arrogancia. Y la arrogancia da, hermano, unas características como la soberbia. Nuestro carácter cambia, nuestra forma de tratar a nuestro semejante ya es diferente. Hasta la forma de hablar cambia. Entonces, por esa razón el apóstol decía, es necesario aprender a vivir en las dos situaciones. Si usted tiene, el gozo del Señor no debe de cambiar. Su sonrisa en su rostro debe de estar en la mañana, en el mediodía y en la tarde. Y si usted no tiene, también. Pero es difícil, las dos son difíciles. Porque una lo puede apartar de Dios y la otra, hermano, lo puede llevar a la desesperación. Pero en el Señor se pueden vivir en las dos circunstancias, sí. Allí lo dice, no me lo estoy inventando. Lo puede volver a leer conmigo el versículo 11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Y lo aclara, versículo 12. Sé vivir
humildemente y sé tener, aleluya, abundancia, dice, ¿verdad? Las dos situaciones. Hay cristianos que no pueden manejar ni la una ni la otra, pero no lo pueden manejar porque no han entendido que las dos situaciones dependen de Dios. Es aquí donde muchos, lastimosamente existe esa, lo vamos a llamar como lo es, ¿verdad? Esa falsa enseñanza de la prosperidad. Eso del evangelio de la prosperidad, eso es herejía. ¿Por qué está hablando así, hermano? El apóstol pasaba momentos difíciles, ¿o no? Entonces, ¿Dios estaba con él en ese momento? Claro, entonces, ¿por qué es que aquello? No, si usted está escaso, está en maldición, usted está maldito, usted no sé qué, es porque no le da al Señor. ¿Y de dónde? Si Dios lo quiere tener así, ¿y yo qué puedo hacer? ¿Y qué puede hacer usted si Dios quiere quitarme todo lo que tengo? ¿Qué va a hacer, hermano? ¿Cómo yo voy a decir, hermano? Mire, hermano, ¿cómo? Ahora estoy en la maldición porque no tengo economía, estoy acabado, estoy en quiebra rota. Pero Dios sigue siendo Dios, ¿amén, iglesia? Y Dios puede glorificarse en esa escasez. Él puede proveer, Él se va a glorificar, Él va a abrir fuentes, Él va a proveer. Pero ¿sabe qué? También puede estar el otro estado, en donde la abundancia me pueda corromper y me pueda, hermano, bueno, la Biblia lo dice, ¿verdad? Principio de todos los males es que el amor al dinero. En donde por causa de tener, hermano, ¿va a servir en la iglesia? No, hermano, mira que no tengo tiempo, tengo que administrar mis negocios. ¿Vale? Ya no viene al culto porque se va a vender a la esquina. Hermano, ¿cómo usted denigra a la gente? No estamos denigrando a la gente que vende. Pero yo puedo cambiar a Dios por unas cuantas monedas, al igual que lo hizo Judas. ¿O no? Claro que sí. Entonces, ¿qué está pasando? La abundancia no la he aprendido a vivir en el Señor. Conozco, quizás los hermanos están criticando a aquellos hermanos que llegaron a la iglesia a pedir algo y Dios, mire, conocemos casos. En el caminar cristiano hemos conocido gente que nos ha solicitado que oremos para que Dios provea un trabajo. Dios provee un trabajo, hermano. Después solo llega, ni el testimonio dan algunos y se van. La pregunta es, cuando no tenían trabajo, ahí estaban orando, estaban pidiendo oración, eran fieles, hasta venían a servir. Pero cuando se acabó eso, hermano, la escasez se les terminó y empezó a llegar el trabajo, empezó a llegar la abundancia, ya no tenían tiempo para Dios. Pregunta, ¿habían aprendido a vivir en abundancia? No. ¿Vivían entonces en el Señor o en sus fuerzas? Vivían en el Señor solo cuando necesitaban. Pero cuando no necesitaban, vivían en sus propias fuerzas. Así es el hombre de hoy, como no tiene necesidad, como tiene trabajo, tiene casa, tiene empleo, tiene negocios, muchas veces no ha entendido que eso Dios se lo ha proveído. Entonces esa gente que ha pasado, el versículo 12 no se cumple en ellos. Pero en usted y en mí sí somos llamados a vivir en estas dos circunstancias. Así que si usted come frito y un día le toca comer sancochado, denle gloria a Dios. Porque puede ser un día que ni para sancochado tengamos. Pero el gozo de nuestro Dios debe de estar en nosotros. No vaya a ser de aquello. ¿Qué tal, hermanos? Por aquí. ¿A qué se debe esa respuesta tan agresiva? ¿Dónde está el contentamiento? ¿A qué? Como usted tiene, ahorita no tengo tiempo para atenderlo. Ay, viene otro día. ¿A qué causa? Quizás no hay. Y tal vez bendición le lleva, pero como usted le dijeron, no, ya no entra, vean. ¿A cuánto nos puede pasar eso, hermano? Porque no hemos aprendido a vivir. El apóstol decía, he aprendido a vivir en ambas circunstancias. Lo dice el 12, sé vivir humildemente y sé también tener abundancia. O sea, las dos situaciones se deben de vivir ¿a dónde? En Cristo. Así que si usted tiene Cristo en sus bolsitas, lo tiene guardado en su casa, lo tiene en el banco, sea contento, dele gloria a Dios, venga, congréguese, glorifique el nombre de Dios. Pero si también está, ay hermano, ¿de dónde voy a guardar en el banco si no tengo? Pero tiene a Dios, venga también contento, glorifique el nombre del Señor, salude a sus hermanos, gócese en el Señor, porque de las dos formas Dios es glorificado. ¿Dónde queda el evangelio de la prosperidad? Queda anulado aquí. Porque el cristiano tiene que saber vivir, que la abundancia viene de Dios y también la escasez, Dios la permite. Y en ambas Dios se glorifica. ¿Cuántos sabemos eso? Dios se glorifica en la prosperidad, pero también se glorifica en mi necesidad. De eso estamos hablando, terminemos en 12.
Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. La pregunta, ¿a dónde se va a aprender esto? ¿En qué universidad enseñan? Venga y gradúese en vivir acabado. ¿Existe esa materia en la universidad o en la escuela? ¿Y quién se le enseña entonces? Dios. ¿Y a través de cómo? En el vivir, hermano, en la palabra de Dios, en el vivir diariamente. Entonces dice el versículo 12, en todo y por todo estoy enseñado. O sea, alguien le enseñó. ¿Sabe quién fue? El maestro. ¿O no? Los discípulos cuando andaban con el maestro, ¿usted cree que se preocupaban por la comida? Trasládese a la escena cuando los discípulos andaban con el maestro. ¿Ustedes creen que ellos estaban pensando en comida? Si sabían que andaban con el maestro, si ya lo habían visto multiplicar los panes, ya lo habían visto multiplicar los peces, ¿de qué se preocupaban ustedes? Pero cuando les faltó el Señor, se volvieron a pescar. ¿Se recuerdan de ese mensaje? Así nos pasa a nosotros. No hemos aprendido a vivir escasamente. Oh, hermano, yo me voy a rebuscar, mejor me voy a ir para allá, al otro lado, allá está la bendición. Es lo que usted dice. La bendición tiene nombre, se llama Jesús de Nazaret. Él es nuestro proveedor, Él es el que todo lo suple. Él es el más que suficiente. Versículo 12, no lo hemos terminado, por favor. En todo estoy enseñado, así para estar, como dice la palabra saciado, ¿qué quiere decir? Lleno. A veces, hermano, el estómago le va a hacer porque está saciado, pero a veces le va a hacer porque está necesitado. Porque a muchos nos hace porque estamos gorditos, a otros les puede faltar, pero en ambas situaciones ahí está Dios contigo. Versículo 12, estamos, ¿verdad? Así para estar saciado como para tener y por eso el apóstol podrían decir que está, mire, para los de la prosperidad, el apóstol iba a estar en ¿qué? ¿En maldición entonces? No. Él decía, Dios está conmigo si tengo, Dios está conmigo también si no tengo. ¿Cuántos sabemos eso? Ahí lo está enseñando, ¿verdad? Así para tener abundancia como para padecer, ¿qué? Necesidad. Así que ninguno de nosotros tiene que salir corriendo del evangelio cuando venga la necesidad. Hermano, ¿por qué no va a la iglesia? No, hermano, ya, aquí arruinado estoy. Si mi sal hay en la casa, dele gloria a Dios porque daño le iba a hacer, hombre. No, hombre, si tiene un palo de jocote, cómase los cogollos. ¿Cuántos no comimos los cogollos de jocote? Nunca comieron eso. ¿No han comido ustedes eso? Ricos son. Y eso no se compra. Allí en el cerco del vecino. Amén, iglesia. Y usted va a decir, mire hermano, lo que me estoy comiendo es de cogollo de jocote. Mire hermano, nosotros en otro tiempo nos subíamos a los palos. Bueno, mi esposa dice que vivió eso también. Y se subían a los palos. Dice, pobres palos, que van pelones. Amén, iglesia. Pero si no hay ni tan siquiera eso, hermano, denle gloria a Dios siempre. De eso está hablando. Ahora dice el 13. Todo lo puedo en Cristo que me... ¿Quién es el que me va a ayudar a vivir abundantemente? Cristo. ¿Y quién es el que me va a ayudar a vivir también, hermano, en escasez? Cristo. No blasfememos el nombre de Dios cuando no tengamos. Ni tampoco lo vayamos a blasfemar cuando tengamos. Porque en ambas circunstancias se puede blasfemar. ¿Se recuerdan del proverbista? ¿Qué dijo el proverbista? En uno de sus proverbios. Sabiamente dijo, no me des pobreza, para que teniendo necesidad, ¿qué dijo? Hurte. Pero tampoco me des riqueza, no sea que teniendo aparte mi corazón de ti. ¿Quién es el único que nos puede enseñar a vivir? Es Dios. ¿Cuántos sabemos, hermanos, que Job es un ejemplo de eso? Job tuvo abundancia, pero pasó también momentos de dificultad. Pasó momentos en los que perdió su familia, perdió su economía, pero no solamente eso, perdió el ¿qué? Su salud. Pero ¿qué dijo él? Jehová dio y Jehová
¿Quién es entonces el que nos puede enseñar a vivir en ambas circunstancias? Dios. Así que no hay excusa para no contentarnos. Hermano, ¿y por qué no canta alabanza? Hoy no, hermano, hoy estoy en huelga. ¿Y usted cree que Dios se aflige? Hoy no voy a cantar. Y el Señor no me va a cantar mi hijo. Voy a oír la chicharra, va a decir el Señor. Amén, hermano. Si no le canto yo, ay, qué lindo cantan estos sapos, va a decir el Señor. Pero Dios siempre va a ser glorificado. Eso es saber vivir. Pero ¿cómo lo logramos? Volvemos a repetir el versículo 13. Todo. Amén. Usted puede vivir abundantemente, pero también Dios puede ayudarle a vivir en la escasez. Y se lo ha demostrado. Pero ¿dónde se puede? En Cristo. Fuera de Cristo no. Fuera de Cristo. ¿Por qué cree que tanta gente anda renegando para arriba y para abajo? Dice rebuscándose y no le abunda. No han aprendido, no han entendido que Dios es el que provee todo. Habiendo enseñado esto, el apóstol va nuevamente a darle gracias a la iglesia por haberle ayudado. Versículo 14. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. ¿Qué dice el apóstol? Está agradecido porque en el momento de su necesidad, allá había una iglesia que lo apoyaba. Y esa iglesia, ¿quién era el que le estimulaba a dar? Era Dios. Versículo 15. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. ¿Qué estaba diciendo el apóstol? Gracias por existir. Gracias porque cuando yo empecé a predicar el Evangelio, ninguna iglesia me ayudó, pero ahí estaban ustedes. Continúa, versículo 16. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. ¿Cómo estaba el apóstol? Contento, ¿verdad? Que Dios utilizó una iglesia para bendecirlo. Hay muchos que se equivocan y creen que lastimosamente algunos también se aprovechan de las iglesias. Y no, usted debe de tener ese discernimiento. Hermano, en las iglesias el dinero que se recoge en la ofrenda es para el pastor. No. ¿Y para qué es? Para las necesidades que tenga el ministerio. Pablo dijo que para no serle carga a la iglesia, dijo que con sus manos mejor trabajaba. No estoy criticando a los pastores que no trabajan también. Bendito Dios, si Dios les ha dado un ministerio y tienen mucho trabajo en el ministerio, la gloria es para Dios. Pero si algún día usted puede bendecir algún siervo porque tiene necesidad, hágalo. Pero hágalo en el nombre del Señor. No lo haga pensando en que el hermano le va a ir a decir gracias porque es posible ni gracias le dé, pero usted está glorificando el nombre de Dios. El apóstol dijo, miren, yo les agradezco porque cuando pasé, ustedes me dieron para mis necesidades. No estamos pidiendo de ninguna manera, solo estamos explicando lo que el apóstol quería dar a entender. Él estaba agradecido, pero si no le daban, ¿qué dijo él? Bueno, yo sé vivir. Cuando no tengo, pues también sé vivir. Él no se quejaba. Por eso no crea que el apóstol decía, ya no voy a predicar el evangelio. No, él estaba capacitado. Y así lo debe de estar usted. Tenga o no tenga trabajo, tenga o no tenga, hermano, economía, usted debe de saber glorificar el nombre de Dios. Usted debe de estar contento siempre. El gozo del Señor debe de estar en nosotros cada día. Dice el versículo 16, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. 17, no es que busque dádiva, aclara el apóstol, no está pidiendo. Amén. ¿Qué quiere nada más él? Ver cuánto han crecido espiritualmente y que del corazón les nazca. Que del corazón nace, hermano, el dar la gloria para Dios. Aquello, hermano, si usted no da, se va a empobrecer. Eso no sirve, hermano. Eso ya es obligación. Y él aclara en el versículo 17. No es que busque dádivas. La palabra dádivas quiere decir, no es que le esté pidiendo.
No es que quiera yo exaltar a los que dan, no, dice, no es que busque dádiva, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. O sea, quien les va a pagar es Dios, y quien va a producir eso no soy yo, es el Espíritu Santo que está dentro de usted. 18. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia y estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable. ¿Para quién era lo que le dieron al apóstol? Para Dios. Y si fue bastante, si fue poquito, él dijo, Dios me ha bendecido y fue agradable. Mire, cuando una persona es agradecida con Dios, quizás una cora le dan, bendito sea para la gloria de Dios. Yo conozco personas que piden, no estamos hablando de cristianos que piden, pero hay gente que se enoja que usted le dé una cora. Una cora, ¿para qué me sirve? Me dijo una persona que me estaba pidiendo. Así lo digo, y no sé si a usted le ha pasado. O usted ve a alguien pidiendo, hermano, otra vez no. No sé si era indigente o qué, pero estaba pidiendo en la calle y le dije, le llevaba un plato de comida, venía a una presentación, ¿querés comida? Yo estoy pidiendo comida, quería para el vicio. Estas personas, ¿cómo son? Agradecidas. El ejemplo del apóstol, ¿cuál era? Lo que le hayan dado no dice si fue bastante, lo que dice que a Dios le agradó. Así es que usted, hermano, eso debe de tener en su corazón. Que lo que usted va a dar sea para la gloria de Dios. Amén. Que no sea para que no digan que no puse, voy a colaborar yo con $1. Hermano, no lo dé. Porque quizás usted lo necesita más. Amén. No dé lo que usted no tiene. Ni tampoco es una obligación. Busco, ¿qué dijo? Fruto. El fruto se obliga, o por sí, por su naturaleza da. Por la naturaleza da. Y si somos cristianos, debemos de ser ¿qué? Productivos. ¿De qué? De fruto, no económicamente, sino fruto de gozo, fruto de paz. Eso mismo nos va a hacer a nosotros dadivosos también, hermano, para lo correcto también, no para cualquier cosa. Hermano, hay fiesta, pues yo voy a dar. No, tampoco para eso. No nos está hablando tampoco de desparramar. Versículo 19. Y esto que da, cuando dice el versículo 18, decía, sacrificio acepto, agradable, ¿a quién es? ¿Para quién es esto? Para Dios. Entonces, ¿Dios qué hará? Versículo 19. Mi Dios, pues, ¿qué dijo? Suplirá todo lo que os falta conforme a qué. ¿Cuántos tenemos a un Dios que es poderoso y rico, hermano? Él había vivido este versículo en el versículo 13, lo dijo, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y también sabía Pablo que su Dios, ¿cómo era? Rico. Y Él proveerá, así lo dice, ¿verdad? Mi Dios pues, lleves esto en su corazón también y en el mío, llevémoslo, dice, mi Dios pues suplirá. La palabra suplir, ¿qué es, hermano? Proveer. ¿Y cuántos hemos vivido esto? ¿Y cómo, hermano? Porque Él es rico. Ahí lo termina diciendo en el 19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a qué? A sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Y quién es Cristo Jesús? En donde nosotros todo lo podemos. ¿Usted todo lo puede en Cristo? No, hermano, viera que estoy pasando una. En el Señor se va a fortalecer y Dios va a abrir algo, una puerta y lo va a bendecir, pero usted puede seguir adelante. Y el 19 dice, y aquello que no tenemos, aquello de lo cual, hermano, nos falta, Dios lo tiene en grande. ¿Y a través de quién? De Cristo Jesús. Dice en otra parte de la Escritura, si Dios dio a su Hijo unigénito, ¿cómo no nos dará con Él el qué? Las demás cosas. Lo que pasa es que nosotros no las creemos o no entendemos que estamos pasando por un proceso. Quizás hemos sido tomados por Dios para un propósito y en ese propósito era necesario pasar alguna escasez para aprender, forjar un carácter, para fortalecer nuestra fe, para probarla. No lo entendemos nosotros. Pero si nosotros entendemos que Dios tiene el control de nuestra vida, Él sabrá por qué estamos pasando alguna escasez.
Él sabrá por qué no hemos salido adelante, por qué aparentemente nos hemos estancado. Él sabe cómo nos lleva. Y la gloria es para Dios, porque Dios me está hablando a mí, hermano. A veces paso en mi trabajo circunstancias difíciles, mi esposa me habla y me dice, tranquilo hijo, no se preocupe, Dios ya sabe de qué tenemos necesidad. Y llega la paz al corazón. O otras personas me dicen, no hombre, no se preocupe. Y verdad, hermano, si al final, si Dios no quiere, ¿cómo vamos nosotros a forzar aquello que no quiere Dios? Por más que nosotros queremos empujar, si no, Dios no ayuda, hermano. ¿Se recuerdan de ese versículo que dice el proverbio, verdad? Si Dios no construye la ciudad, en vano estamos albañiles, hermano. En vano. Es Dios quien provee, es Dios quien da, es Dios quien dice sí o quien dice no. Por eso dice en el versículo, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus... Dios es rico y tiene grandes riquezas. Y Él nos dará como Él quiera. Y si hay necesidad, Él la proveerá. ¿Y cómo? Como Él mejor le parezca. En Cristo Jesús. En el 20 termina ya la carta con su sello diciendo: al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. La gloria es para Dios cuando usted está bendecido. Amén. Amén. Y la gloria es para Dios también cuando usted esté escaso. Dios no se ha en ningún momento desvanecido porque yo no tenga. Él sigue siendo Dios, Él sigue siendo rico, Él sigue siendo el Rey del universo, Él sigue siendo el que nos sustenta. Muchos estas partes de la Biblia no nos gustan, porque las pruebas, hermano, a ninguno de nosotros nos gusta. Que se nos hable de la escasez, que se nos hable que Dios toma nuestra vida y nos toma por procesos que no entendemos. Nadie nos gusta, pero ha de suceder porque Él tiene el control. En ambas situaciones Dios se ha de querer glorificar. Algún propósito tiene por el cual nosotros podamos tener, o algún propósito Dios tiene por el cual no tenemos. Pero tenemos que ser enseñados por Él para saber vivir esos momentos. En ninguna de las situaciones no significa que Dios no está con nosotros. Algunos dicen, ese hace pacto con el diablo y por eso está próspero. Si Dios lo ha querido bendecir, Dios lo bendice. Y Dios sabrá para qué lo tiene prosperado. ¿Cómo Dios también lo puede tener escaso? Para un propósito, para que Él sea siempre su proveedor. Y yo siempre va a ser glorificado. Eso tiene que aprender el cristiano. Es Dios entonces, hermanos, que nos capacita para vivir en cualquier circunstancia de nuestra vida. Los últimos 3 versículos nada más son el saludo con el cual el apóstol siempre termina sus cartas. Versículo 21 dice: saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan, especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Eso quiere decir que esto es una carta, porque aparece como un saludo al final. ¿Y quién es el que sabe hacer esto en sus cartas? Nada más el apóstol Pablo. Esa es una de las características que tienen casi todas sus cartas. Siempre termina saludando a las iglesias, siempre termina mencionando quiénes nos saludan, quiénes están con él. ¿Cuál era el propósito de la carta? Se recuerdan que en esta carta, al principio, para recapitular un poco, en esta carta no hay ninguna exhortación específica grande donde el apóstol enfatice una exhortación a que tengan que cambiar algo. Solo hay una pequeña sugerencia a ciertas hermanas. Se recuerdan que lo vimos la semana anterior, ¿verdad? Pero la iglesia de Filipos, el apóstol Pablo, más que exhortarle, es hablar de lo bueno que Dios ya había hecho en ellos y hablarles a seguir viviendo en eso. Y si hay cosas de las cuales, decía el apóstol Pablo, necesario es pasarlas, pues pasamos las pruebas. Decía. Y también les hablaba acerca, hermano, de la necesidad que la iglesia tiene de ¿qué? De vivir siempre en un mismo sentido. Así debemos de ser nosotros como iglesia. Era escrita para los filipenses, pero también para nosotros en esta época. ¿Hemos aprendido algo con esta carta, iglesia? La gloria sea para nuestro Dios, ¿verdad? De esta forma concluimos el estudio de la carta del apóstol Pablo a los filipenses.